Mi esposa dijo, no tengo que cocinar, limpiar, ni siquiera dormir contigo. Entonces le mostré cómo es la vida cuando ella deja de ser mi prioridad. Muy bien, Reddit. Esta es la historia de cómo mis 6 años de matrimonio se derrumbaron después de que mi esposa decidiera que ya no necesitaba actuar como pareja. Entonces yo también dejé de actuar, y la vi perder la cabeza. Coja las palomitas y disfrute del espectáculo. Me llamo Ethan, 34 años, hombre. Mira, no voy a fingir que mi matrimonio siempre fue un desastre, porque en los primeros años las cosas realmente eran buenas. Valerie y yo nos conocimos por amigos en común en Scottsdale. Era divertida, fácil de hablar, no jugaba a ningún juego. Nos llevamos bien. Nos casamos después de 2 años juntos. Boda pequeña. A la familia de ella le caía bien, a la mía le caía bien ella. Nos mudamos a un apartamento decente a tiempo. Adoptamos a Bailey en un refugio y empezamos a construir algo. Yo tenía 27 años. Ella tenía 26. Los dos teníamos trabajos razonables. Repartíamos todo bastante equilibrado en esa época. A veces ella preparaba mi almuerzo antes del trabajo. A veces dejaba notitas en mi camioneta. Cosas tontas como no te olvides de comer o te amo, maneja con cuidado. Los sábados hacíamos senderismo en Camelback Mountain y después comprábamos burritos de desayuno. Parecía que estábamos en el mismo equipo. Recuerdo cuando el coche de ella se averió 3 años después de la boda, y yo pasé todo el sábado arreglándolo en el estacionamiento. Ella se quedó conmigo todo el tiempo, pasándome herramientas, haciendo preguntas, trayéndome agua. Cuando finalmente hice que el coche arrancara, me besó y dijo que tenía suerte de tenerme. Pero alrededor del 5.º año, las cosas empezaron a cambiar. Cosas pequeñas al principio. Dejó de preparar mis almuerzos, dejó de dejar notitas, empezó a pasar más tiempo en el celular que hablando conmigo. Cuando llegaba del trabajo, apenas levantaba la cabeza. Los senderos se acabaron, los burritos de los sábados se acabaron. Simplemente dejó de intentarlo. Fue en esa época cuando entró en escena la mejor amiga de ella, Nicole. Se pegó a Valerie como garrapata. De repente, eran noches de chicas todas las semanas, grupos de mensajes que yo no podía ver, chistes internos de los que yo no formaba parte, y Valerie empezó a hablar de manera diferente. Siempre que le pedía que hiciera su parte en algo, yo me convertía en controlador o demasiado exigente. Llevo casado con esta mujer 7 años. 7 años creyendo que éramos compañeros. Pero al final, yo lo hacía todo mientras ella miraba como si estuviera en la banca. Déjame pintar el escenario de cómo pasó. Era una noche de miércoles. Acababa de llegar de una pesadilla en la cadena de suministro que me tuvo en llamadas hasta las 6 de la tarde. Entré en casa y encontré a Valerie en el sofá con Nicole. Nicole es una coach de vida de 32 años que nunca se ha casado, nunca ha tenido una relación que dure más de 8 meses, pero cree que está calificada para dar consejos amorosos a cualquier mujer en un radio de 5 metros. Lleva 1 año en el oído de Valerie, desde que la última relación de ella implosionó. Ahora se dedica a convencer a mujeres casadas de que pedirle al marido que haga su parte es prácticamente opresión. Debería haber visto las señales cuando Valerie empezó a repetir las frases de Nicole sobre carga emocional y no ser la madre de un hombre. Entré, dejé mi maletín en el suelo. La cocina era un caos. Platos acumulados en el fregadero, la basura rebosando, un olor raro que venía de algún lado que ni quise investigar. Las dos apenas me miraron, solo siguieron scrolleando y riéndose de algo. «Hola», dije, dejando el maletín. Día pesado. La casa está un poco desordenada. ¿Estás bien? Valerie suspiró. Estoy bien, dijo, sin levantar la vista. Solo estoy ocupada. Ocupada, al parecer, significaba publicar 6 veces en redes sociales ese día y recibir a Nicole durante 3 horas. Pero claro, demasiado ocupada para poner el lavavajillas. Abrí la nevera y no había absolutamente nada que pudiera preparar para la cena. Las compras que había hecho 4 días antes habían desaparecido. Solo condimentos y un yogur vencido de la semana pasada. ¿Ya comiste?, pregunté. Pedimos sushi, dijo. Tal vez sobre algo. No sobraba nada. Me quedé mirando la nevera vacía, el desastre que era la cocina, y a mi esposa, que ni se molestaba en notar que yo existía. Sentí algo apretar en el pecho. ¿Sabes? Sería lindo que al menos hubieras guardado algo para mí, o me hubieras avisado que iban a pedir comida. Nicole entró en la conversación antes de que Valerie respondiera. Dios mío, ella no es tu chef personal. No está obligada a alimentarte. Miré a Nicole, luego a Valerie, esperando que dijera algo. Cualquier cosa que dejara claro que, en realidad, avisar al marido sobre los planes de cena es solo consideración básica. No dijo nada. Bueno, dije despacio.
Voy a pedir algo entonces. Hazlo, dijo Valerie, y Nicole se rió. Pedí una hamburguesa y comí en el dormitorio, que básicamente se había convertido en mi refugio últimamente. Les daba espacio para hablar de lo que sea que hablaran, generalmente sobre mí, por la forma en que bajaban la voz cuando pasaba cerca. Nicole se fue alrededor de las 9 de la noche. Oí la puerta cerrarse y esperé a ver si Valerie venía a hablar conmigo. Tal vez admitir que su amiga había sido grosera. Tal vez solo ver cómo estaba. En vez de eso, fue directo al baño y empezó su rutina nocturna. 45 minutos después entró en la cama y se giró de lado, dándome la espalda. Entonces, ¿no vamos a hablar de eso? Dije mirando su espalda. ¿Hablar de qué? De que tu amiga fue irrespetuosa en nuestra casa, de que ni te preocupaste en saber si yo había comido. Se giró, y la expresión en su cara no era de arrepentimiento, era de irritación, como si yo estuviera molestando con tonterías. Eres un hombre adulto, dijo. Sabes arreglártelas. No ese es el punto. Entonces, ¿cuál es? El punto es que eres mi esposa. No debería sentirme como un compañero de cuarto que toleras en mi propia casa. Se sentó, y supe que esto iba a ir a un lugar malo. ¿Quieres saber qué pienso? Pienso que esperas demasiado. Quieres que cocine para ti, limpie para ti, esté monitoreándote todo el tiempo como si fueras un niño. Quiero que actúes como si te importara. Yo no tengo que cocinar, limpiar ni siquiera dormir contigo, dijo, marcando cada palabra. Eso no es lo que significa el matrimonio. Ese no es mi trabajo. Tengo mi propia vida, mis propias cosas de las que preocuparme. Tus necesidades son problema tuyo. Todo simplemente se detuvo. Me quedé mirándola, esperando que se retractara, que dijera que no lo decía exactamente así, pero no lo hizo. Solo me miró con esa mirada desafiante, como si finalmente hubiera dicho lo que pensaba desde hacía meses, y estuviera orgullosa de ello. ¿Eso te lo metió Nicole en la cabeza? Pregunté en voz baja. Nicole tiene razón. A las mujeres nos han condicionado a creer que debemos todo a los hombres. No debemos. ¿Entonces no crees que me debes nada? Nada. No si eso compromete mi felicidad. No. Lo sentí, procesando todo. 7 años. 7 años en los que cociné cuando ella no quería. 7 años cuidando el mantenimiento de la casa, las cuentas, la planificación, el trabajo pesado. 7 años intentando construir algo con alguien que aparentemente creía que me estaba haciendo un favor solo por estar ahí. Bueno saberlo, dije. Se giró de espaldas, satisfecha, como si hubiera ganado algo. No tenía idea de lo que acababa de empezar. Esa noche, acostado en la oscuridad, tomé una decisión. Si ella creía que no necesitaba actuar como pareja, entonces yo tampoco necesitaba hacerlo. De hecho, no necesitaba hacer absolutamente nada. Repasé los números en la cabeza. En el último año yo había cocinado cerca del 80% de las comidas, arreglado todo lo que se rompía en el apartamento, probablemente unas 10 veces, cuidado del perro, alimentado, sacado a pasear, llevado al veterinario, hecho las compras, gestionado las cuentas, mantenido el lugar habitable. ¿Y ella había contribuido con qué exactamente? Pedidos ocasionales de comida y quejas de que yo no hacía suficiente. Y a partir de mañana, simplemente ya no iba a hacerlo. Me desperté antes que Valerie a la mañana siguiente y me arreglé para el trabajo como siempre. Pero esta vez, no hice nada de lo que siempre hacía. No preparé café, no saqué al perro, no pregunté si necesitaba algo antes de irme. Solo tomé mis llaves y salí a las 6:30, dejándola que se las arreglara sola. Alrededor de las 8:15, mi celular vibró con un mensaje de ella preguntando si había sacado a Bailey por la mañana. Bailey es nuestra Golden Retriever de 3 años, que ella insistió en adoptar, y de la que desde entonces yo me ocupé de todo. Paseos, comida, veterinario, todo. Dejé el mensaje visto mientras terminaba mi café en la oficina. 1 hora después, mandó otro. ¿Hola? Con varios signos de interrogación. Respondí solo diciendo que estaba en el trabajo y que ella estaba en casa. Llamó. Dejé que sonara hasta el buzón de voz. El mensaje de ella estaba enfadado, quejándose de que intentaba hablar conmigo y que el perro había hecho caca en la casa porque yo olvidé sacarlo. Interesante cómo ella no tenía manos para abrir la puerta trasera sola. Esa tarde, pasé por el supermercado y compré exactamente comida para una semana para una persona. Comidas preparadas, pechuga de pollo, verduras, arroz, todo en porciones individuales. Cuando llegué a casa a las 6, Valerie estaba en la sala con cara de pocos amigos. Los platos seguían en el fregadero. La basura seguía rebosando. Bailey estaba eufórica de ver a alguien que recordaba que existía. ¿Dónde estabas?, preguntó. En el supermercado.
Pasé directo a la cocina y empecé a guardar mis compras en la nevera. Ella entró detrás de mí y se quedó mirando. No compraste nada para mí. Dijiste que cuidas de tus propias necesidades. Yo estoy cuidando de las mías. La vi procesarlo, tratando de entender si hablaba en serio. Entonces se rió. Estás siendo mezquino. No, solo estoy haciendo lo que sugeriste, cuidándome yo mismo. Pasé la hora siguiente cocinando mi cena. Hice suficiente para una sola persona. El olor se extendió por el apartamento, y la vi mirarme varias veces desde el sofá. Cuando me senté a comer en la mesa, vino hacia mí. ¿De verdad no vas a hacer un poco para mí? Dijiste que cocinar no es tu trabajo, respondí, dando un bocado. Parece que tampoco es el mío. Esto es ridículo. ¿Lo es? Porque anoche dejaste muy claro lo que el matrimonio significa para ti. Solo estoy operando bajo las mismas reglas. Se quedó ahí un minuto más, esperando que cediera. No cedí. Eventualmente, tomó su celular y pidió delivery otra vez. Después de la cena, lavé mi único plato, mi único tenedor, mi única olla. Dejé todo lo demás exactamente donde estaba. Esa noche, en la cama, intentó iniciar algo. Puso la mano en mi pecho, acercó su cuerpo. Aparté su mano. Estoy bien. ¿En serio? Me giré de espaldas. Dijiste que no tienes que dormir conmigo. Funciona en ambos sentidos. No dijo nada más, solo se giró de espaldas, pero podía sentir que estaba enfadada. Perfecto. Al día siguiente, viernes, llegué a casa y vi que había intentado cocinar algo. La cocina estaba aún más desordenada que antes. Había ollas en la estufa con restos quemados dentro. La alarma de humo había sonado en algún momento. Se notaba por las ventanas abiertas de par en par. Ella estaba comiendo cereal cuando entré. Pregunté si el intento de cocinar no había salido bien. Se puso a la defensiva. Dijo que no era ama de casa y que ella también trabaja. Valerie trabaja desde casa como coordinadora de redes sociales. Gana un dinero decente, aunque no tanto como yo. Está en home office hace 2 años, lo que significa que estaba ahí todo el día con toda la oportunidad del mundo de ocuparse de tareas básicas de la casa. Pero señalar eso sería, según la doctrina de Nicole, usar la lógica como arma. Entonces solo asentí y estuve de acuerdo. Preparé mi cena. Ella vio todo el proceso. El domingo, las cosas empezaron a ponerse interesantes. El fregadero estaba completamente lleno. La basura era prácticamente un monumento al hábito de ella de pedir comida. Bailey había empezado a seguirme a todas partes porque yo era el único que lo alimentaba. Y Valerie estaba empezando a darse cuenta de que todas esas cosas que simplemente sucedían en nuestra casa, siempre las había hecho yo. Esa tarde, su teléfono sonó, Nicole, llamando para la charla semanal de las 2. Oí la parte de Valerie de la conversación desde la oficina, donde estaba respondiendo correos del trabajo. Se quejaba diciendo que yo estaba siendo infantil, que ya no cocinaba para ella, no ayudaba con nada, completamente desconectado. Se oía a Nicole murmurando algo del otro lado, y luego Valerie diciendo que no sabía, que pensaba que yo estaba intentando probar un punto. Más murmullos de Nicole. Y entonces Valerie acordando que probablemente yo estaba pasando por algo. Los hombres son tan emocionales. Tuve que reírme en ese momento. Bien irónico viniendo de alguien cuyo grupo de amigas pasaba todos los fines de semana en sesiones colectivas de llanto sobre los sentimientos. Esa noche, entró en el dormitorio y se sentó al borde de la cama. Deberíamos hablar, sobre lo que sea que te esté pasando. Miré de mi celular a ella. No me pasa nada. Solo estoy cuidando de mis propias necesidades, como sugeriste. Sabes que no quise decir eso. Ah, ¿no? Porque fue exactamente lo que dijiste. Solo estoy respetando tus límites. Empezó a frustrarse. Estás distorsionando mis palabras. ¿En serio? Entonces explícame cómo lo entendí mal. Tus necesidades son problema tuyo. No pudo. Se enfadó. Dijo, está bien. Si así es como quieres ser, perfecto. Entonces cada uno hace su parte. Le dije que eso sonaba perfecto. Dio un portazo en el baño. Volví a scrollear en el celular. La verdad sobre alejarte de alguien que te da por sentado es que no notan las primeras cosas que dejan de pasar. Pero, eventualmente, todas esas piezas que faltan se acumulan y empiezan a sentirlo. Valerie estaba empezando a sentirlo. Al final de la segunda semana, las cosas habían escalado. La casa estaba literalmente cayéndose a pedazos. El desagüe del baño se drenaba lento. El ruido raro del lavavajillas había empeorado. Una de las puertas del armario de la cocina se había salido de la bisagra. Antes, yo lo habría arreglado todo. Habría pasado mi sábado por la mañana haciendo manitas, manteniendo todo en funcionamiento. Pero Valerie había dejado claro que mis contribuciones no eran esperadas ni apreciadas. Entonces, dejé de contribuir. Arreglé la ducha del baño de invitados,
que ya estaba usando exclusivamente. La dejé lidiar con el baño principal. Una vez comentó, el fregadero apenas drena. ¿En serio? Respondí, sin levantar la vista del portátil. ¡Qué fastidio! ¿Lo vas a arreglar? ¿Por qué lo haría? Porque tú siempre arreglas las cosas. Lo hacía. Pasado. Ya no necesitas nada de mí. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Vas a dejar que el apartamento se desarme solo porque estás de mal humor? Te voy a dejar que lidies con tus propios problemas, como querías. Llamó a un manitas al día siguiente. Costó $200 por cosas que yo habría resuelto en 20 minutos. Sonreí cuando vi el cargo en el extracto de su tarjeta. Ah, sí, sobre esos extractos de tarjeta. El miércoles por la mañana, abrí una nueva cuenta bancaria, transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos allí, configuré mi salario para que cayera en la cuenta nueva, dejé su nombre en la cuenta antigua con su mitad de los ahorros y su propia renta. Luego llamé a la compañía de la tarjeta de crédito y quité mi nombre como usuario autorizado de sus tarjetas. Abrí una nueva tarjeta solo para mí. No le dije nada. Imaginé que lo descubriría de forma natural. Lo descubrió el viernes, cuando su tarjeta fue rechazada en Target. La llamada llegó mientras estaba en una reunión. 6 llamadas perdidas. 12 mensajes preguntando qué había hecho, por qué la tarjeta daba error, ordenándome que llamara ya, acusándome de abuso financiero. Esa última me hizo reír fuerte. Abuso financiero, viniendo de la mujer que vivía de mi salario mientras yo pagaba el 70% de los gastos y ella gastaba su dinero en viajes con amigas y bolsos de marca. Llamé de vuelta en la hora del almuerzo. ¿Qué demonios hiciste?, contestó gritando. Separé nuestras finanzas. ¿Qué? Ahora cada uno tiene su propio dinero. Tu renta va a tu cuenta, la mía a la mía. La cuenta conjunta tiene tu mitad de los ahorros. La mía está en otra cuenta. No puedes simplemente hacer eso. Puedo en realidad. Y lo hice. No te preocupes. Todavía pagué mi mitad del alquiler de este mes. Tú vas a tener que ocuparte de la tuya. Silencio. ¿Mi mitad? Sí. El alquiler es $2,400. Tu mitad es 1,200. Te envié una solicitud por Venmo. ¿Te volviste loco? No. Solo estoy tratando esto exactamente como querías. Una situación de compañeros de apartamento. Los compañeros dividen las cuentas. Estamos casados, ¿cierto? Pero dejaste muy claro que el matrimonio no significa que tengas que contribuir a mi bienestar. Entonces, tampoco significa que yo tenga que contribuir al tuyo. Podía oír su respiración pesada del otro lado de la línea. Eres un idiota. Y tú estás aprendiendo cómo funciona realmente la igualdad. Colgué. Esa noche fue tensa. Me estaba esperando cuando llegué, brazos cruzados, lista para pelear. Tenemos que resolver esto ahora. ¿Resolver qué? Estaba genuinamente curioso sobre qué parte quería abordar. Todo. ¿Estás actuando como loco? No. Estoy actuando como una persona cuerda por primera vez en años. Nicole dijo... No me importa lo que Nicole dijo. Corté. Nicole es una coach de vida infeliz, eternamente soltera, que pasa meses convenciéndote de que yo soy tu enemigo, que esperar respeto básico dentro de un matrimonio era exigir demasiado. Y tú te lo tragaste todo porque eso te dio permiso para abandonar la relación sin culpa. No hables así de ella. ¿Por qué? Ella habla así de mí. ¿O creíste que no escucho cuando ustedes dos me ridiculizan pensando que no estoy oyendo? Todos esos chistes sobre que los hombres son inútiles, sobre que los maridos son un niño más para cuidar, tuvo la decencia de parecer un poco avergonzada. Y eso es solo charla de mujeres. Ah, ¿sí? Entonces esto es solo yo aplicando todo lo que aprendí de esas charlas de mujeres. Felicidades. Conseguiste exactamente lo que querías. Un marido que no espera nada de ti y que tampoco te da nada. Pasé por su lado y fui a la cocina a preparar mi cena. Se quedó ahí, hirviendo de rabia, tratando de decidir el próximo paso. ¿Entonces qué? ¿Vas a seguir con esto para siempre hasta que las cosas cambien? Sí, probablemente. Las cosas no van a cambiar si sigues actuando así. Tienes razón. Salió de la cocina. 20 minutos después, la oí al teléfono con Nicole. Voz baja e irritada. Fuera lo que fuera que Nicole decía, lo empeoraba todo. Se notaba por cómo Valerie subía cada vez más la voz. Cada queja era algo que yo siempre había resuelto y que ella nunca había valorado. Cada lamento era prueba de que había construido todo su estilo de vida sobre mi esfuerzo, y solo ahora lo estaba notando. Esa noche, intentó de nuevo en la cama. Se puso en lencería que le había comprado en Navidad. Se acercó, puso la mano en mi muslo. Aparté su mano. Vamos, susurró. Podemos arreglar esto. Sin interés. ¿De verdad me vas a rechazar?
Me giré para mirarla. Me dijiste que no necesitas dormir conmigo. Solo estoy devolviendo el favor. Límites, ¿recuerdas? Su cara se puso roja. Esto es ridículo. Esto es igualdad. Bienvenida. Durmió en el sofá esa noche. Yo dormí maravillosamente bien. La tercera semana fue cuando otras personas empezaron a notar. La hermana de Valerie, Lana, me llamó directamente. Eso nunca había pasado. Lana y yo siempre fuimos amigables, pero no cercanos. Tiene 4 años más que Valerie, divorciada, 2 hijos. Preguntó si todo estaba bien entre nosotros. Dije que sí, y pregunté por qué. Dudó. Luego dijo que Valerie parecía estresada y había comentado que estábamos teniendo algunos problemas. Pregunté qué tipo de problemas. Lana dijo, Valerie dijo que estás siendo difícil, que no estás ayudando en la casa, que no te estás comunicando. Me reí. No pude evitarlo. Dije que era una forma interesante de describir la situación. Lana preguntó mi versión. Expliqué que su hermana me había dicho que no necesitaba cocinar, limpiar, ni dormir conmigo. Entonces, yo dejé de hacer esas cosas para ella también. Estaba descubriendo que todo lo que simplemente sucedía en nuestro matrimonio era yo haciéndolo suceder. Silencio del otro lado. Luego Lana preguntó, ¿realmente dijo eso? Confirmé palabra por palabra. Lana soltó un suspiro y mencionó el nombre de Nicole. Solo respondí, sí. Dijo que esa mujer era tóxica, que llevaba meses avisando a Valerie que dejara de escuchar a Nicole. Pregunté qué creía que debía hacer. Hablamos unos minutos más. Lana fue comprensiva, pero no presionó. Solo dijo que, si necesitaba algo, avisara. Fue el mayor apoyo que recibí de alguien de su círculo. El fin de semana teníamos planes de ir al cumpleaños de una compañera de trabajo de Valerie. Había confirmado asistencia meses antes de que todo se desmoronara. Pensé en cancelar, pero decidí que sería más interesante ir. Quería ver cómo Valerie explicaría nuestra nueva dinámica a los demás. La fiesta era en un bar en la azotea. Llegamos por separado. Le dije a Valerie que tenía unos recados que hacer. Cuando llegué, Valerie ya estaba rodeada de compañeros. Nicole. Claro que Nicole estaba ahí. Probablemente olió drama y apareció para alimentarse. Tomé una bebida y me quedé más apartado, hablando con algunos chicos del trabajo de ella que ya conocía. Temas normales, deportes, trabajo, cosas comunes. Entonces noté que Valerie me miraba con esa mirada de ¿por qué no está aquí dándome atención? Qué lástima, querida. Esos días habían terminado. Nicole vino hacia mí en ningún momento. Bien audaz de su parte. Viniste, dijo, como si estuviera sorprendida. No me lo perdería. Tomó un sorbo de vino. Sabes, el matrimonio es sobre asociación. Las dos personas apoyándose mutuamente. Casi me atraganto con mi bebida. Pasaste meses diciéndole a Valerie que no me debe absolutamente nada, que esperar que su esposa contribuya a la relación es opresión. Pero ahora que está recibiendo exactamente la misma energía de vuelta, de repente es un problema. Su cara se tensó. Estás siendo manipulador. Estoy siendo consistente. Se fue. Sonreí. Uno de los compañeros de Valerie, un tipo llamado Brian, con quien había hablado antes, vino después de que Nicole se fuera y dijo que eso parecía pesado. Preguntó si estaba bien. Dije que sí, solo aclarando algunos malentendidos. Asintió y cambió el tema al partido de los Suns, pero se notaba que había captado. El resto de la fiesta fue raro. Valerie intentaba actuar como si todo estuviera normal, pero todos notaban el ambiente. Salimos por separado. Me quedé 1 hora más después de que ella se fuera, solo para reforzar el punto. Cuando llegué a casa, estaba despierta esperándome. Me hiciste pasar vergüenza hoy. ¿Cómo? Estaba genuinamente curioso sobre qué parte creía que era culpa mía. Apenas hablaste conmigo. Discutiste con Nicole. Todos notaron que algo andaba mal. Algo anda mal. Solo dejé de fingir. Parecíamos odiarnos. No parecía. ¿No nos odiamos? Eso cortó el aire entre nosotros. Me miró y, por primera vez, vi algo más que rabia. Tal vez miedo. Tal vez la ficha cayendo. No te odio, dijo bajo. Solo no me respetas. No me valoras. No te importan mis necesidades. Pero mira, al menos no hay odio, ¿no? No tenía respuesta. Los días siguientes fueron iguales. Yo cuidaba de mis responsabilidades. Ella de las suyas. Excepto que estaba empezando a darse cuenta de que realmente no sabía manejar muchas cosas. El perro necesitaba ir al veterinario para el chequeo anual. Nunca había agendado una cita en 3 años con Bailey. Ni siquiera sabía qué clínica usábamos. Tuvo que llamarme para preguntar. Le dije que lo averiguara. Tiene Google. Terminó llevando a Bailey a otro veterinario, que cobró el doble.
Luego, el calentador empezó a hacer un ruido raro. Me pidió que le echara un vistazo. Le dije que llamara a un plomero. Se quejó de que yo sabía arreglar esas cosas. Respondí que ella sabía llamar a un profesional. $400 después, el plomero resolvió un problema que yo habría arreglado ajustando una válvula. Todos los días surgía una nueva crisis que ella nunca había manejado. Todos los días se daba cuenta de cuánto hacía yo y cuánto nunca había valorado. Y todos los días tenía más claro lo que necesitaba hacer. El viernes de la cuarta semana, salí temprano del trabajo y fui a un bufete de abogados en el centro de Phoenix. Ya había investigado y encontrado a una abogada, Claire, especializada en divorcios, excelentes reseñas, 15 años de experiencia y sin tonterías. Me pidió que explicara la situación y mis opciones. Preguntó cuánto tiempo llevábamos casados. 7 años. ¿Hijos? No. ¿Bienes? Nada grande. Alquiler a nombre de ambos. Cada uno con su coche. Solo unos ahorros conjuntos que ya había separado. Apuntó todo y explicó que, según las leyes de Arizona, el proceso sería simple. Sin hijos, coches separados, división limpia. De 4 a 6 meses desde la apertura hasta el cierre, si Valerie no lo impugnaba. Pregunté qué pasaba si lo impugnaba. Dijo que demoraba más y costaba más, pero que yo solo pedía división igual y un cierre limpio. Los jueces normalmente lo ven razonable. Pasamos una hora revisando detalles. Al final, Claire preguntó, ¿estás seguro? Una vez que esto se presente, es difícil retroceder. Dije que estaba seguro. Pasé 7 años intentando hacer feliz a alguien que dejó claro que eso no era su prioridad. Lo sintió y dijo que empezaría a preparar los papeles. Salí de la oficina sintiéndome más ligero que en meses. Esa noche, Valerie intentó de nuevo. Se había arreglado, maquillaje, cabello hecho, el vestido que siempre dije que adoraba. Hice una reserva en ese restaurante italiano que te gusta, dijo. Mañana por la noche, solo nosotros dos. Estoy ocupado mañana. ¿Con qué? Cosas que necesito resolver. ¿No puedes reprogramar? Hace semanas que no salimos juntos. No, se mordió el labio. Pero estoy intentando. Estás intentando porque estás viendo lo que tenías, no porque realmente hayas cambiado de opinión sobre algo. No tuvo respuesta. La reserva quedó sin usar. El domingo por la tarde llamó a Nicole otra vez. Yo estaba en la oficina cuando oí a las dos hablando en la sala. Valerie decía que yo estaba siendo abusivo, que le había cortado el acceso al dinero, que me negaba a ayudar con nada. Nicole dijo que debía documentar todo, por si lo necesitaba para el divorcio. Casi me río. Estaban planeando un divorcio al mismo tiempo que esperaban que yo siguiera ahí, contribuyendo como siempre. Valerie dijo que no quería divorciarse, solo quería que yo dejara de ser así. Nicole dijo que estableciera límites, que me mostrara que no puede ser tratada así. Valerie respondió que ya lo había intentado. Nicole dijo, tal vez estés mejor sin él. Ahí fue cuando escuché suficiente. Salí de la oficina y fui a la sala. Las dos me miraron asustadas. Nicole, dije con calma, lárgate. Fingió no entender, pero repetí, sal de mi casa. Valerie se levantó diciendo que no podía simplemente echarla, y respondí que sí podía. Nicole recogió sus cosas, lanzándome miradas de odio. Le dijo a Valerie que la llamara después, pero le advertí que ni se molestara, porque si la veía ahí otra vez, tendríamos un problema de verdad. Cuando se fue, Valerie se volvió hacia mí furiosa, preguntando qué me pasaba. Dije que su amiga era veneno y que no lo veía porque estaba demasiado ocupada haciendo el papel de víctima para notar que fue ella quien destruyó su propio matrimonio. Valerie lloró, diciendo que no lo decía de esa forma, que estaba frustrada. Respondí que lo decía exactamente así, y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Volví a la oficina y cerré la puerta. Al día siguiente, Claire llamó diciendo que los papeles estaban listos. El martes por la noche llegué a casa con un sobre. Valerie estaba intentando cocinar algo, y la alarma de humo sonó 2 veces. Dije que necesitábamos hablar y le entregué el sobre. Lo abrió, empezó a leer y perdió el color al instante. ¿Estás pidiendo el divorcio?, preguntó. Dije que ya lo había presentado. Es simple, división limpia. Tú te quedas con tus cosas, yo con las mías. Cada uno sigue su vida. Preguntó si iba a tirar 7 años por una pelea, y respondí que estaba terminando el matrimonio porque ella me mostró exactamente cómo se sentía, y lo reforzó durante un mes entero. Valerie empezó a llorar, diciendo que no pensó que realmente lo haría, que podíamos arreglarlo, que cambiaría. Dije que no iba a entrar en ese ciclo otra vez. Lloraba diciendo que me amaba, y respondí que amaba lo que hacía por ella, que no era lo mismo. La vida no es justa, dije, pero el divorcio sí lo es.
La dejé en la cocina con los papeles y fui a hacer mi maleta. Ya había reservado un hotel. Cuando pasé con la maleta, estaba al teléfono con Nicole diciendo que realmente había pedido el divorcio. Me fui antes de oír el resto. El hotel era silencioso, sin drama. Mi celular explotó de llamadas y mensajes. Valerie, Lana, hasta la madre de ella. Solo respondí a Lana diciendo que estaba bien. A Valerie le envié un mensaje diciendo que toda comunicación debía ser a través de mi abogada. Cerca de la medianoche, envió un último mensaje diciendo que lo sentía, pidiendo otra oportunidad, diciendo que haría cualquier cosa. Respondí que tuvo 7 años de oportunidades, y las usó todas. Apagué el celular y dormí mejor que en meses. La notificación oficial llegó el miércoles por la mañana. Valerie me llamó histérica, pero no contesté. El jueves, Claire llamó informando que el abogado de Valerie había contactado. Quería negociar. Pregunté qué había para negociar. Era una división limpia. Claire explicó que pedía pensión alimenticia, alegando que no podía pagar el apartamento. Me reí. Gana $55,000 al año, sin deudas. Puede conseguir un lugar más pequeño. Claire dijo que informó exactamente eso a la otra parte y que nuestro caso era sólido. Sin hijos, matrimonio corto, renta suficiente. Todo avanzaba. El viernes por la noche, fui al apartamento a buscar más cosas, en un horario en que pensaba que Valerie estaría en casa de su hermana. Pero cuando entré, oí voces. Valerie y Nicole estaban discutiendo fuerte. Escuché el final de la conversación. Nicole decía que yo no valía todo ese estrés, que Valerie estaría mejor sin mí, que después del divorcio encontrarían a alguien que realmente la valorara. Entonces Valerie respondió con firmeza, preguntando sobre valoración. Dijo que yo hacía todo por ella, todo, y que Nicole la convenció de que no era suficiente, que la hizo creer que merecía algo mejor cuando ya tenía a alguien que realmente se preocupaba. Nicole dijo que yo la controlaba, pero Valerie respondió que yo cuidaba de ella y que estaba demasiado ocupada escuchando a Nicole quejarse de hombres para darse cuenta de lo que tenía. En ese momento, me vieron. Nicole se avergonzó. Valerie parecía destrozada. Dije que volvería después y me giré para irme, pero Valerie pidió que esperara. Me detuve en la puerta. Nicole tomó su bolso y se fue en silencio. Valerie se quedó de pie, maquillaje corrido, ojos hinchados, y preguntó si podíamos hablar. Dije que no deberíamos, que todo debía tratarse por los abogados. Pidió solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio me quedé, pero no me senté. Solo me quedé parado cerca de la puerta. Valerie respiró hondo y empezó. He estado pensando en lo que dijiste. Y tenías razón en todo. Me dejé llevar por lo que Nicole decía y perdí completamente la noción de lo que realmente tenía. No respondí. Solo la dejé continuar. Sé que no puedo deshacer lo que dije. Sé que no puedo borrar la forma en que te traté, pero te estoy pidiendo otra oportunidad. Una de verdad. Sin Nicole. Sin excusas. Solo yo intentando realmente ser tu esposa. ¿Por qué ahora? Pregunté. ¿Por qué no me di cuenta de lo que estaba perdiendo? Pensé que siempre estarías ahí, que podía tratarte como quisiera y no te irías. Sí, ese fue tu error. Dio un paso más cerca. Lo siento mucho, mucho de verdad. Si me das otra oportunidad, pasaré todos los días demostrando que puedo ser mejor. Lo prometo. La miré, a la mujer con la que pasé 7 años, construyendo una vida, intentando hacerla feliz. A la misma mujer que me dijo, sin dudar, que mi felicidad no era problema suyo. ¿Sabes lo triste? Dije, en voz baja. Creo que ahora hablas en serio. Creo que realmente estás arrepentida. Pero en 6 meses, cuando te sientas segura otra vez, cuando sepas que no me voy a ningún lado, volverás a los viejos hábitos. Y estaremos exactamente aquí de nuevo. No lo haré. Lo prometo. No puedes prometer eso. No puedes porque no te conoces lo suficiente para prometerlo. Terminé. Estoy cansado de enseñar a una mujer adulta a ser una pareja decente. ¿Quieres cambiar? Genial. Cambia para el próximo tipo. Porque yo estoy fuera. No digas eso. Ya está dicho, Valerie. Los papeles están firmados. Ya seguí adelante mentalmente. Este matrimonio murió hace tiempo. Solo lo estoy haciendo oficial. Se derrumbó en el sofá, llorando. Te amo, por favor, no hagas esto. Demasiado tarde. Tomé la bolsa que había ido a buscar y fui a la puerta. Salí antes de que pudiera decir nada más. En el coche, me quedé un minuto procesando todo. Parte de mí se sintió mal. Parte de mí quería subir de nuevo y darle la oportunidad que suplicaba. Pero la parte que pasó un mes entero aprendiendo a priorizar mi propio bienestar sabía la respuesta. Algunas cosas no se pueden arreglar. Algunos daños son permanentes. Y a veces,
Lo más amable que puedes hacer por ambos es irte. Fui a mi nuevo apartamento. El contrato que firmé el día anterior. Ya había empezado a arreglar todo a mi manera. Compré un banco de pesas para el segundo dormitorio, instalé una televisión decente y dejé la cocina lista para preparar mis comidas de la semana. El lugar se sentía mío de una forma que el viejo apartamento nunca lo hizo. 3 meses después, el divorcio fue finalizado. No impugnó nada. Dividimos todo por la mitad. Y se acabó. Supe por Lana que Valerie y Nicole ya no eran amigas, que Valerie empezó terapia, que tenía nuevos hobbies, que estaba mejor en el trabajo, parecía estar creciendo como persona. Me alegro por ella, de verdad, pero ese crecimiento ya no era mi responsabilidad y nunca debería haberlo sido. Espero que encuentre lo que busca. Actualización para quienes preguntaron. Bailey se quedó conmigo. Esa fue una de las cosas que aseguré en el divorcio. La propia Valerie admitió que no la estaba cuidando bien, y Bailey está genial.